Ley 14.1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias. El presidente del Principado de Asturias. Sea notorio que la Junta General del Principado ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía para Asturias, vengo en promulgar la siguiente ley sobre régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias. Preámbulo. El artículo 25 de la Ley Orgánica 7.1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Asturias, establece en su apartado 2 que la Junta General del Principado fijará por ley, cuya aprobación y reforma requiere el voto favorable de la mayoría de sus componentes, el número de miembros, entre 35 y 45, sus causas de inelegibilidad e incompatibilidad y las demás circunstancias del procedimiento electoral. En cumplimiento del aludido precepto, la presente ley regula el régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias, desarrollando las previsiones estatutarias conforme a las peculiaridades de la comunidad autónoma, dentro del marco establecido en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 5.1985, de 19 de junio, del régimen electoral general. La ley se estructura en un título preliminar y 5 títulos más, 2 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias y una disposición final. En el título preliminar se define el objeto de la ley, limitado a regular el régimen de elecciones a la Junta General del Principado. El título I, que regula el derecho de sufragio, consta de 2 capítulos referidos, el primero, al derecho de sufragio activo, respecto al que se añade a los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el tener, además, la condición política de asturiano, y el segundo, a regular el derecho de sufragio pasivo, dedicando especial atención a los supuestos específicos de inelegibilidad e incompatibilidad, además de recoger los previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En razón a criterios de simplicidad en el procedimiento electoral y una mayor economía y funcionalidad, se acumulan a la Junta Electoral Provincial de Asturias las funciones correspondientes a la Junta Electoral del Principado de Asturias. El título tercero, referido al sistema electoral, establece una solución análoga a la contenida en la disposición transitoria primera del Estatuto de Autonomía para Asturias que rigió para las primeras elecciones celebradas a la Junta General del Principado, al dividir al territorio del Principado de Asturias para las elecciones en las circunscripciones electorales de Centro, Occidente y Oriente, formadas cada una por el mismo conjunto de concejos previsto en la norma estatutaria, manteniéndose, asimismo, en 45 el número de diputados a elegir, si bien queda reducido a un 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción, el número mínimo de votos que ha de obtener una candidatura para que sea tenida en cuenta. El título cuarto está dedicado a regular la convocatoria de elecciones. El título V, referido al procedimiento electoral, se estructura en 8 capítulos. El capítulo I está dedicado a determinar los pormenores para la designación de los representantes de las candidaturas ante la Administración electoral. El capítulo segundo, a regular la presentación y proclamación de candidatos. El capítulo tercero, se refiere a la campaña electoral. El capítulo cuarto, regula la utilización de los medios de comunicación. El capítulo V, las papeletas y sobres electorales. El capítulo sexto, el voto por correo. El capítulo séptimo, la designación de apoderados e interventores, y el capítulo octavo, regula las operaciones de escrutinio. Son de destacar en el título V las peculiaridades de la regulación contenida en el capítulo cuarto, referido a la utilización de los medios de comunicación de titularidad pública de ámbito regional. La ley confiere el derecho a tiempos de emisión gratuitos a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que presenten candidaturas en alguna de las circunscripciones electorales, e innova el régimen electoral general determinando factores que en todo caso deberá ponderar la Junta Electoral del Principado de Asturias al distribuir los tiempos de emisión entre las candidaturas. La enumeración de factores pretende prever diversas circunstancias en la evolución de las formaciones políticas, y singularmente las vicisitudes de los procesos de coalición de las mismas. La Junta Electoral deberá, por consiguiente, valorar la presencia en las nuevas coaliciones de partidos políticos o federaciones que hubieran concurrido de forma separada a elecciones inmediatamente anteriores, ponderando, sin llegar a su estricta acumulación, los derechos que les hubieran correspondido en función del número de votos y su representación parlamentaria. Igualmente, deberá valorar el peso relativo en una coalición concurrente a anteriores elecciones de fuerzas políticas que se presentan independientemente o integradas en coalición distinta.
El título sexto y último, se dedica a la regulación de los gastos y subvenciones electorales. Se estructura en 3 capítulos. El primero dedicado a los administradores y las cuentas electorales. El segundo a la financiación electoral, y el tercero al control de la contabilidad electoral y a la adjudicación de subvenciones. La disposición adicional primera faculta al Consejo de Gobierno para dictar las normas que sean precisas para el cumplimiento y ejecución de la ley. La disposición adicional segunda contempla una previsión por la que son tenidos en cuenta los procesos de transformación de las fuerzas políticas que se produzcan con relación a las anteriores elecciones, a efectos de integración de la comisión prevista en el artículo 27.1, encargada de proponer la distribución de los espacios gratuitos de propaganda electoral, y a los de concesión de adelantos de las subvenciones para gastos originados por las actividades electorales regulada en el artículo 37.2 de la misma. La primera de las disposiciones transitorias refiere la entrada en vigor del régimen de incompatibilidades que la misma establece, a partir de la celebración de las primeras elecciones a la Junta, y la segunda mantiene para las primeras elecciones las cantidades fijadas en el articulado de la ley para gastos y subvenciones electorales, sin que entre en juego el sistema de revisión regulado en el artículo 39 de la misma. La disposición final establece el derecho supletorio aplicable, en lo no previsto en la propia ley. Título preliminar. Objeto de la ley. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular el régimen de elecciones a la Junta General del Principado, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el Estatuto de Autonomía para Asturias. Título y derecho de sufragio. Capítulo y derecho de sufragio activo. Artículo 2. 1. El derecho de sufragio activo corresponde a todos los ciudadanos españoles que, reuniendo los requisitos exigidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, tengan, además, la condición política de asturianos con arreglo a lo previsto en el Estatuto de Autonomía para Asturias. 2. El derecho de sufragio se ejerce personalmente en la sección en la que el elector se haya inscrito según el censo electoral y en la mesa electoral que le corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto sobre el voto por correo y voto de interventores. Capítulo y derecho de sufragio pasivo. Artículo 3. Son elegibles como diputados de la Junta General del Principado de Asturias quienes, poseyendo la cualidad de elector, no se encuentren incursos en algunas de las causas de inelegibilidad que se especifican en el artículo siguiente. Artículo 4. Son inelegibles los incursos en alguna de las causas de inelegibilidad enumeradas en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y además: a. Los secretarios técnicos y directores regionales de las distintas consejerías de la Administración del Principado, así como los titulares de otros cargos de la misma Administración asimilados a los anteriores. b. Los miembros del Gobierno de la Nación. c. Los miembros de los consejos de gobierno de las restantes comunidades autónomas y los altos cargos de las administraciones de las mismas. d. Los parlamentarios de las asambleas legislativas de otras comunidades autónomas. Quienes ejerzan funciones o cargos conferidos y remunerados por estados extranjeros. F. El director general de la Radio y Televisión de Asturias y los directores de sus sociedades. G. El delegado territorial de Radio Televisión Española en Asturias, así como los directores de los centros de radio y televisión en Asturias que dependan de entes públicos. Artículo 5. La calificación de inelegible procederá respecto de quienes incurran en alguna de las causas mencionadas en el artículo anterior, el mismo día de la presentación de la candidatura, o en cualquier momento posterior hasta la celebración de las elecciones. Artículo 6. Las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. Serán, además, incompatibles: a. Los diputados del Congreso. b. Los parlamentarios europeos. c. Los presidentes y directores de las cajas de ahorro de fundación pública. d. Los presidentes de consejos de administración, directores generales, gerentes, administradores o cargos equivalentes de entes públicos, monopolios estatales y empresas con participación pública mayoritaria directa o indirecta, cualquiera que sea su. 2. Los cargos a que se refiere el párrafo D, del apartado anterior no constituirán, por excepción, causa de incompatibilidad cuando se ostenten: a. En representación del Principado de Asturias por designación de la Junta General. b. Por representación sindical. c. Por la condición de miembro del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. d. Por la condición de presidente de corporación local. Título y administración electoral. Artículo 7.
Integran la administración electoral la Junta Electoral del Principado de Asturias, así como las juntas electorales de zona y las mesas electorales que se constituyan en el territorio de la comunidad autónoma, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Junta Electoral Central. Artículo 8. 1. A los efectos de la presente ley actuará como Junta Electoral del Principado la Junta Electoral de la Provincia de Asturias de acuerdo con la composición establecida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 2. Corresponden a la Junta Electoral del Principado de Asturias, sin perjuicio de las atribuidas a la Junta Electoral Central, las siguientes competencias. A. Proclamar a los diputados electos. B. Resolver las consultas, quejas, reclamaciones y recursos que le dirijan de acuerdo con la presente ley o cualquier otra disposición que le atribuya esa competencia. C. Ejercer jurisdicción disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales a la Junta General del Principado. D. Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso de elecciones a la Junta General del Principado, siempre que no estén reservadas a los tribunales y otros órganos e imponer multas hasta la cantidad de 150.000 pesetas conforme a lo establecido por la ley. E. Las demás que legalmente tenga atribuidas. Artículo 9. 1. De conformidad con lo previsto en el último párrafo de los artículos 13, 2 y 22, 2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el Consejo de Gobierno pondrá a disposición de los órganos correspondientes de la Administración Electoral los medios personales y materiales necesarios, y fijará las competencias económicas de sus miembros y del personal a su servicio. 2. La percepción de dichas compensaciones será compatible en todo caso con la de sus haberes. 3. El control financiero de dichas percepciones se realizará con arreglo a la legislación vigente. Título y Sistema Electoral. Artículo 10. El territorio del Principado de Asturias se divide para las elecciones a diputados de la Junta General en las circunscripciones electorales de Centro, Occidente y Oriente. Artículo 11. 1. La circunscripción central está formada por los concejos de Aller, Avilés, Vímenes, Carreño, Caso, Castrillón, Corbera de Asturias, Gijón, Gozón, Pillas, Las Regueras, Langreo, Laviana, Lena, Llanera, Mieres, Morcín, Noreña, Oviedo, Proaza, Quirós, Ribera de Arriba, Riosa, San Martín del Rey Aurelio, Santo Agriano, Sariego, Siero, Sobrescobio y Soto del Barco. 2. La circunscripción occidental está formada por los concejos de Allande, Belmonte de Miranda, Boal, Candamo, Cangas del Narcea, Castropol, Coaña, Cudillero, Degaña, El Franco, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Luarca, Muros del Nalón, Navia, Pesoz, Pravia, Salas, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abrés, Somiedo, Tapia de Casariego, Taramundi, Teberga, Tinio, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villayón y Yernes y Tameza. 3. La circunscripción oriental está formada por los concejos de Amieva, Cabrales, Cabranes, Cangas de Onís, Caravia, Colunga, Llanes, Nava, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva, Ribadesella y Villaviciosa. Artículo 12. La Junta General de Principados se compone de 45 diputados, correspondiendo a cada circunscripción un mínimo inicial de 2 diputados y distribuyéndose los 39 restantes entre las mismas en proporción a su población de derecho, conforme al siguiente procedimiento. A. Obtenida la cuota de reparto que será el resultado de dividir por 39 la cifra total de población de derecho de Asturias, se adjudica a cada circunscripción tantos diputados como resulten, en números enteros, de dividir la respectiva población de derecho por la cuota de reparto. B. Los diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las circunscripciones cuyo cociente resultante de la operación prevista en el apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor. 2. El decreto de convocatoria deberá especificar el número de diputados a elegir por cada circunscripción, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior. Artículo 13. 1. La atribución de los escaños en función de los resultados del escrutinio se realizará conforme a las siguientes reglas. A. No se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no hubiesen obtenido, al menos, el 3% de los votos válidos emitidos en la circunscripción. B. Se ordenarán de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos obtenidos por las restantes candidaturas. C. Se dividirá el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3 y, sucesivamente, hasta un número igual al de los escaños correspondientes a la circunscripción, formándose un cuadro similar al ejemplo práctico figurado en el anexo de la presente ley.
Los escaños se atribuirán a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente. D. Cuando en la relación de cocientes coincidan los correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número de votos hubiese obtenido. Si hubiese dos candidaturas con igual número de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa. Los escaños correspondientes a cada candidatura se adjudicarán a los candidatos incluidos en ella, por el orden de colocación en que aparezcan. Artículo 14. En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un diputado, el escaño será atribuido al candidato o, en su caso, al suplente, de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación. Título y convocatoria de elecciones. Artículo 15. 1. Las elecciones a la Junta General del Principado serán convocadas por el presidente del Principado en los términos previstos en la ley que regule el régimen electoral general, de manera que se celebren el cuarto domingo de mayo de cada 4 años. 2. El decreto de convocatoria de las elecciones será publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la provincia, entrando en vigor el mismo día de su publicación. Artículo 16. 1. En el supuesto previsto en el artículo 32.1, párrafo tercero, del Estatuto de Autonomía para Asturias, el presidente del Principado que se halle en funciones procederá a la convocatoria de nuevas elecciones dentro del plazo de 15 días a partir de la fecha en que termine el establecido estatutariamente para la elección del presidente. 2. El decreto de convocatoria será publicado en la forma y con los efectos previstos en el apartado 2 del artículo anterior. En el mismo se señalará la fecha de las elecciones que habrán de celebrarse entre el 54º y el 60º día posterior a la convocatoria. Título V. Procedimiento electoral. Capítulo I. Representantes de las candidaturas ante la Administración Electoral. Artículo 17. 1. Los partidos, federaciones y coaliciones que pretenda concurrir a las elecciones designarán por escrito, ante la Junta Electoral del Principado de Asturias, antes del 9º día posterior a la convocatoria de elecciones, un representante general. El mencionado escrito deberá expresar la aceptación de la persona designada. 2. Los representantes generales actuarán en nombre de los partidos, federaciones y coaliciones concurrentes y serán, además, representantes de las candidaturas que su partido, federación o coalición, presente en cada una de las circunscripciones electorales. 3. Los representantes de la candidaturas lo son de los candidatos incluidos en ellas. Al domicilio que indiquen se remitirá las notificaciones, escritos y emplazamientos dirigidos por la Administración Electoral a los candidatos y reciben de estos, por la sola aceptación de la candidatura, un apoderamiento general para actuar en procedimientos judiciales en materia electoral. Artículo 18. 1. Los promotores de las agrupaciones de electores designan a los representantes de las candidaturas en el momento de presentación de las mismas ante la Junta Electoral del Principado de Asturias. Dicha designación deberá ser aceptada en este acto. 2. Los representantes designados estarán investidos, en relación a los integrantes de su candidatura, de las facultades a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior. Capítulo I. Presentación y proclamación de candidatos. Artículo 19. La Junta Electoral del Principado de Asturias es la administración electoral competente para las operaciones previstas en relación a la presentación y proclamación de candidatos en todas las circunscripciones electorales. Artículo 20. 1. Cada candidatura se presentará mediante listas cerradas y bloqueadas de candidatos. 2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma del 1% de los inscritos en el censo electoral de las circunscripciones. Cada elector solo podrá apoyar una agrupación electoral. Artículo 21. 1. Las candidaturas, suscritas por los representantes de los partidos, federaciones y coaliciones y por los promotores de las agrupaciones de electores, se presentarán entre el 15º y el 20º día posterior a la convocatoria. 2. Cada lista deberá incluir tantos candidatos como cargos a elegir y, además, 3 candidatos suplentes, con la expresión del orden de colocación de todos ellos. 3. Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condición de independiente o, en caso de coaliciones electorales, la denominación del partido al que cada uno pertenezca. 4. No podrán presentarse candidaturas con símbolos que reproduzcan la bandera o el escudo de Asturias o alguno de sus elementos constitutivos. Artículo 22.
La Junta Electoral del Principado de Asturias extenderá diligencia haciendo constar la fecha y hora de presentación de candidaturas y expedirá recibo de la misma. El secretario otorgará un número correlativo por orden de presentación a cada candidatura con relación a la respectiva circunscripción, y este se guardará en todas las publicaciones. Artículo 23. 1. Las candidaturas presentadas y las candidaturas proclamadas de todas las circunscripciones electorales se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la provincia y, además, serán expuestas en los locales de la Junta Electoral del Principado de Asturias. 2. Las candidaturas presentadas serán publicadas el 22º día posterior a la convocatoria. 3. 2 días después, la Junta Electoral del Principado de Asturias comunicará a los representantes de las candidaturas, las irregularidades apreciadas en ellas de oficio o denunciadas por otros representantes. El plazo para subsanación será de 48 horas. 4. La Junta Electoral del Principado de Asturias realizará la proclamación de candidaturas el 27º día posterior a la convocatoria, procediendo, al día siguiente, a su publicación. Capítulo y campaña electoral. Artículo 24. 1. El Consejo de Gobierno podrá realizar en período electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar y promover la participación en las elecciones, sin influencia en la orientación del voto de los electores. 2. Antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno, la campaña será informada por la Diputación Permanente de la Junta General del Principado de Asturias. Artículo 25. El decreto de convocatoria de elecciones fijará la fecha de iniciación de la campaña electoral que podrán llevar a cabo los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones en orden a la captación de sufragios para las respectivas candidaturas. Capítulo y utilización de los medios de comunicación. Artículo 26. El derecho a tiempos de emisión gratuitos en los medios de comunicación de titularidad pública de ámbito regional corresponderá a los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que presenten candidaturas en alguna de las circunscripciones electorales. Artículo 27. 1. Competirá a la Junta Electoral del Principado de Asturias distribuir los espacios gratuitos de propaganda electoral, a propuesta de una comisión que será designada por la misma, integrada por un representante de cada partido, federación, coalición o agrupación que concurriendo a las elecciones convocadas cuente con representación en la Junta General del Principado. Dichos representantes votarán ponderadamente de acuerdo con la composición de la Junta. 2. La Junta Electoral del Principado de Asturias elegirá también al presidente de la comisión de entre los representantes nombrados conforme al apartado anterior. Artículo 28. 1. La distribución del tiempo gratuito de propaganda en cada medio de titularidad pública se efectuará conforme al siguiente baremo. A. 10 minutos para los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que no hubieren concurrido o no hubieren obtenido representación en las anteriores elecciones a la Junta General del Principado o para aquellos que, habiéndola obtenido, no hubiesen alcanzado el 3% del total de votos válidos emitidos en el territorio de la comunidad autónoma. B. 20 minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo obtenido representación en las anteriores elecciones, hubieran alcanzado entre el 3 y el 20% del total de votos a que se refiere el párrafo A. C. 30 minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que hubiesen alcanzado en las anteriores elecciones más de un 20% de los votos a que hace referencia en el párrafo A, del apartado 1 del presente artículo. 2. En todo caso, la Junta Electoral del Principado de Asturias habrá de ponderar adecuadamente para la distribución de tiempos gratuitos de propaganda electoral, las siguientes situaciones derivadas de las anteriores elecciones a la Junta General. A. Partidos o federaciones que habiéndose presentado formando coalición, concurran en las convocadas independientemente. B. Partidos o federaciones que habiéndose presentado en forma independiente, concurran en las convocadas formando coalición con otros partidos o federaciones. C. Partidos o federaciones que habiéndose presentado formando coalición, concurran en las convocadas integrados en otra distinta. Capítulo V. Papeletas y sobreelectorales. Artículo 29. 1. La Junta Electoral del Principado de Asturias aprobará los modelos de papeletas correspondientes a las 3 circunscripciones electorales. 2. La Administración del Principado asegurará la disponibilidad de las papeletas y los sobres, sin perjuicio de su eventual confección por los grupos políticos que concurran a las elecciones. 3.
La Junta Electoral del Principado de Asturias, a través de la organización de la Consejería de Interior y Administración Territorial, asegurará la entrega de las papeletas y sobres en número suficiente a cada una de las mesas electorales, al menos una hora antes del momento en que deba iniciarse la votación. Artículo 30. Las papeletas electorales deberán expresar las indicaciones siguientes. Circunscripción electoral. La denominación, sigla y símbolo del partido, federación, coalición o agrupación de electores que presente la candidatura. Nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, según su orden de colocación, y, en su caso, la circunstancia a que se refiere el artículo 21.3 de esta ley. Capítulo B. Voto por correo. Artículo 31. Los electores que prevean que en la fecha de la votación no puedan hallarse en la localidad donde les corresponda ejercer su derecho de voto, o que no puedan personarse a votar, podrán emitir su voto por correo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Capítulo B. Apoderados e interventores. Artículo 32. En la forma y con los requisitos y efectos determinados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, los representantes de las candidaturas podrán conferir apoderamientos a favor de cualquier ciudadano, mayor de edad y que se halle en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, para que ostente la representación de la candidatura en los actos y operaciones electorales, y designar hasta 2 interventores por cada mesa electoral. Capítulo B. Escrutinio. Artículo 33. 1. Terminada la votación, comenzará, acto seguido, el escrutinio en las mesas electorales, que se desarrollará conforme a lo dispuesto en la sección 15ª, capítulo 6, título 1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 2. Las mesas electorales expedirán y entregarán a las personas designadas por la Administración del Principado para recibirlas, certificación que contenga los datos expresados en el artículo 97.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a los solos efectos de facilitar la información provisional sobre los resultados de la elección que ha de proporcionar el Gobierno regional. Artículo 34. 1. La Junta Electoral del Principado de Asturias realizará todas las operaciones de escrutinio general en las elecciones a la Junta General del Principado, siguiendo el orden de circunscripciones electorales contenido en el artículo 10. 2. El presidente de la Junta Electoral del Principado de Asturias remitirá al Junta General del Principado uno de los ejemplares del acta de proclamación de los diputados electos. Título B. Gastos y subvenciones electorales. Capítulo I. De los administradores y de las cuentas electorales. Artículo 35. 1. Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que presenten candidatura en una o varias circunscripciones electorales deben tener un administrador electoral, que responderá de todos los ingresos y gastos electorales realizados por el partido, federación, coalición o agrupación y por sus candidaturas, así como de la correspondiente contabilidad. 2. Los administradores electorales de los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores, serán designados por escrito ante la Junta Electoral del Principado de Asturias por sus respectivos representantes generales, antes del 11º día posterior a la convocatoria de elecciones, a no ser que, dentro del expresado plazo, comuniquen a la Junta que acumulan a su condición de representante general la de administrador electoral. Cuando se efectúe la designación, el escrito deberá expresar la aceptación de la persona designada. 3. Puede ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, mayor de edad, en pleno uso de sus derechos civiles y políticos. Artículo 36. Los administradores electorales comunicarán a la Junta Electoral del Principado de Asturias las cuentas abiertas para la recaudación de fondos. Capítulo I. De la financiación electoral. Artículo 37. 1. La comunidad autónoma subvencionará los gastos que originen las actividades electorales de acuerdo con las siguientes reglas. A. 1.000.000 de pesetas por cada escaño obtenido. B. 50 pesetas por cada uno de los votos conseguidos en el conjunto de las circunscripciones por cada candidatura que haya obtenido, al menos, un escaño. 2. La comunidad autónoma concede adelantos de las subvenciones mencionadas a los partidos, federaciones y coaliciones que hubieran obtenido representantes en las últimas elecciones a la Junta General del Principado. Téngase en cuenta que las cantidades establecidas en este artículo se actualizan periódicamente por resolución publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Artículo 38. 1.
El límite de los gastos electorales será el que resulte de multiplicar por 20 pesetas el número de habitantes correspondientes a la población de derecho de las circunscripciones donde presenten sus candidaturas cada partido, federación, coalición o agrupación de electores. La cantidad resultante de la operación anterior podrá incrementarse en razón de 7.500.000 pesetas por cada circunscripción donde aquellos presenten sus candidaturas. Téngase en cuenta que las cantidades establecidas en este artículo se actualizan periódicamente por resolución publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Artículo 39. Las cantidades mencionadas en los dos artículos precedentes se refieren a pesetas constantes. Por resolución del consejero de Hacienda y Economía se fijarán las cantidades actualizadas en los 5 días siguientes a la convocatoria. Capítulo I. Control de la contabilidad electoral y adjudicación de las subvenciones. Artículo 40. Corresponderá a los administradores electorales realizar la presentación, ante el Tribunal de Cuentas, de la contabilidad detallada y documentada de los ingresos y gastos electorales de los respectivos partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que hubiesen concurrido a las elecciones y alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la comunidad autónoma o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas. Artículo 41. 1. El resultado de la fiscalización que el Tribunal de Cuentas efectúe, será remitido al Gobierno regional y a la Comisión del Reglamento de la Junta General del Principado. 2. Dentro del mes siguiente a la remisión del informe del Tribunal de Cuentas, el Consejo de Gobierno del Principado presentará a la Junta General un proyecto de ley de crédito extraordinario por las subvenciones a adjudicar, las cuales deben ser hechas efectivas dentro de los 100 días posteriores a la aprobación de la ley por la Asamblea Legislativa. Artículo 42. La Administración de la Comunidad Autónoma entregará el importe de las subvenciones a los administradores electorales de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que deban percibirlas, a no ser que aquellos hubieran notificado a la Junta Electoral del Principado de Asturias que las subvenciones sean abonadas en todo o en parte a las entidades bancarias que designen, para compensar los anticipos o créditos que les hayan otorgado. La Administración del Principado verificará el pago conforme a los términos de dicha notificación que no podrá ser revocada sin consentimiento de la entidad de crédito beneficiaria. Disposiciones adicionales. Primera. Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el cumplimiento y ejecución de la presente ley. Segunda. A los efectos de integración de la comisión prevista en el apartado 1 del artículo 27 y de la concesión de adelantos de las subvenciones por los gastos que se originen por las actividades electorales a que se refiere el apartado 2 del artículo 37 de la presente ley, habrán de ser tenidos en cuenta los procesos de transformación de las fuerzas políticas valorando, con relación a los resultados de las precedentes elecciones a la Junta General del Principado, las situaciones a que se refiere el artículo 28.2 de la misma ley. Disposiciones transitorias. Primera. El régimen de incompatibilidades dispuesto en esta ley, entrará en vigor a partir de las primeras elecciones a la Junta General que se convoquen con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. Segunda. No obstante lo dispuesto en el artículo 39, en las primeras elecciones a la Junta General del Principado que se celebren a partir de la entrada en vigor de la presente ley, no serán objeto de actualización alguna las cantidades fijadas para gastos y subvenciones electorales. Disposición final. En lo no previsto en esta ley serán de aplicación con carácter general las normas vigentes en la legislación sobre régimen electoral general, y especialmente las previstas para las elecciones de diputados a Cortes Generales, con las adaptaciones derivadas del carácter y ámbito de la consulta electoral, entendiéndose las referencias a organismos estatales, a los que correspondan de la Administración del Principado. Anexo. Ejemplo práctico. 480.000 votos válidos emitidos en una circunscripción que elija 8 diputados. Votación repartida entre 6 candidaturas. A. 168.000 votos, B. 104.000, C. 72.000, D. 64.000, E. 40.000, F. 32.000. División 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A. 168.000, 84.000, 56.000, 42.000, 33.600, 28.000, 24.000, 21.000. B. 104.000, 52.000, 34.000, 26.000, 20.800, 17.333, 14.857, 13.000. C. 72.000, 36.000, 24.000, 18.000, 14.400, 12.000.
10.285, 9.000 D, 64.000, 32.000, 21.333, 16.000, 12.800, 10.666, 9.142, 8.000 E, 40.000, 20.000, 13.333, 10.000, 8.000, 6.666, 5.714, 5.000 F, 32.000, 16.000, 10.666, 8.000, 6.400, 5.333, 4.571, 4.000. Por consiguiente, la candidatura obtiene 4 escaños. La candidatura B 2 escaños y las candidaturas C y D, 1 escaño cada una. Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta ley coadyuven a su cumplimiento, así como a todos los tribunales y autoridades que la guarden, la hagan guardar. Oviedo, a 26 de diciembre de 1986. Pedro de Silva Cienfuegos Jovellanos, presidente del Principado de Asturias.